Hay momentos en la historia que de plano parecen sacados de una película. Puntos de quiebre tan, pero tan dramáticos que le dan la vuelta al destino de naciones enteras. Hoy vamos a clavarnos en uno de los más increíbles, el asedio de Orleans, la batalla que casi borra a Francia del mapa y que fue salvada por la persona más inesperada que se puedan imaginar. Para que entendamos la magnitud de lo que pasó en Orleans, primero hay que ver el panorama completo. A ver, estamos ya en las últimas de la larguísima Guerra de los 100 años. Inglaterra ya se había apoderado de un cachotote de Francia y la moral francesa, la moral estaba por los suelos. La corona inglesa estaba literal a un pasito de cantar victoria. Y justo ahí, en medio de toda esa desesperación, surge una pregunta que suena a leyenda. La respuesta, por más increíble que parezca, no solo iba a definir el resultado de este asedio, sino que iba a reescribir por completo el futuro de Francia. Ok, ¿por qué todo dependía de esta ciudad? Hay que entender la estrategia. Orleans no era cualquier lugar, ¿eh? Era el último gran obstáculo en el río Loira. Si caía, el camino hacia el sur de Francia, o sea, el corazón del territorio que todavía era leal al rey francés, quedaba totalmente abierto para los ingleses. Era, sin exagerar, la última línea de defensa. Lo que más llama la atención aquí es la velocidad y lo sistemático del avance inglés. O sea, no fue un ataque al aventón. En poquito más de un mes, el ejército inglés fue cayéndole a las villas cercanas una por una, cercando a Orleans como si fuera una boa constrictora apretando a su presa. La sensación de que el final era inevitable era abrumadora. Ahora, si vemos los números de las fuerzas, podríamos pensar que estaban parejos, pero la historia es otra. La cosa estaba mucho más tensa de lo que parece. Los ingleses traían un ejército profesional, súper bien equipado. Del lado francés, aunque el número es parecido, una buena parte eran ciudadanos armados, no soldados de carrera. Esto nos habla de una defensa a la desesperada contra una maquinaria de guerra profesional. Una vez que el cerco se completó, la vida dentro de Orleans se volvió una agonía lenta. Pasaban los meses, la comida empezaba a escasear y, peor aún, la esperanza se agotaba. Cada día era una lucha por sobrevivir, esperando un milagro que nomás no llegaba. Y aquí, la historia da un giro de tuerca increíble. Apenas empezando el asedio, justo después de tomar la posición más estratégica al sur, el mero de los ingleses, Salisbury, se asoma por una ventana y ¡pum!, que le pega un cañonazo francés. Fue un golpe de suerte tremendo para los franceses, un respiro momentáneo, pero el asedio no se detuvo, simplemente cambió de jefe. Y entonces, llegó el momento que casi rompe por completo a la ciudad. Los franceses intentaron una jugada audaz para cortar los suministros ingleses. El resultado, un desastre total. La derrota fue tan humillante que muchos nobles, viendo la situación perdida, de plano abandonaron la ciudad a su suerte. El ánimo estaba por los suelos. Y justo cuando todo, pero todo parece perdido, la historia da un vuelco digno de una epopeya. Entra en escena una joven campesina que dice que Dios la envió. Hay que pensar que en esa época la religión lo era todo, así que la idea de una intervención divina era una fuerza poderosísima. No era general, no era noble, era Juana de Arco. Y contra todo pronóstico, había convencido al rey de Francia de que le diera una oportunidad. Su llegada no fue nada discreta. Entró a Orleans y el efecto fue eléctrico. Imaginen la escena, una ciudad que lleva meses sitiada, con hambre, sin esperanza, y de repente aparece esta joven, segurísima de sí misma, con un estandarte divino, prometiendo la victoria. No solo trajo soldados y comida, trajo algo mucho más poderoso, esperanza. Y vaya que su convicción quedó clara desde el minuto 1. El comandante a cargo, un veterano conocido como el Bastardo de Orleans, que, por cierto, no era un insulto, sino un título para un hijo ilegítimo de la nobleza, tenía un plan muy cauteloso. Juana lo confrontó directamente. Ella no tenía experiencia militar, pero tenía una fe que movía montañas y que desafiaba a los generales más experimentados. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. Justo después de que Juana desafiara al comandante, el viento, que había estado en contra todo el día, impidiendo que pasaran los barcos con suministros, cambió de repente. Para el Bastardo de Orleans y sus hombres, esto no fue una coincidencia, fue una señal. A partir de ese momento, la siguieron. Con esa señal, la dinámica del asedio cambió por completo. Lo que los ingleses habían construido durante 7 largos meses empezó a desmoronarse en cuestión de días. Es increíble. El cambio fue de 180 grados. La estrategia francesa pasó de ser pasiva, de aguantar vara, a ser audaz y ofensiva.
Juana no creía en eso de esperar. Ella creía en atacar. Insistió en tomar la iniciativa, en asaltar las fortalezas inglesas de frente, una idea que antes de que ella llegara sonaba a suicidio. El clímax llegó el 7 de mayo. En el asalto a la fortaleza más importante, Les Tourelles, Juana es herida de gravedad. Los franceses empiezan a flaquear pensando que su amuleto de la suerte había caído. Pero ella se retira un momento, se saca la flecha y regresa al frente. Verla de nuevo fue la chispa que necesitaban. Los soldados, totalmente inspirados, lanzaron un ataque final y tomaron la fortaleza sellando la victoria. La caída de Les Tourelles fue el golpe de gracia. La victoria no solo salvó una ciudad, cambió la psicología de toda una guerra y forjó una leyenda que viviría para siempre. Al día siguiente, el 8 de mayo, pasó lo impensable. El ejército inglés, que parecía invencible, levantó el campamento y se fue. Después de 7 meses de asedio, Orleans era libre. El nudo corredizo por fin se había roto. El costo para los ingleses fue altísimo. 4.000 bajas era una parte importantísima de su ejército en Francia. No fue solo una derrota estratégica, fue una catástrofe militar que les pegó durísimo en su capacidad de combate. Entonces, ¿por qué es tan importante esta batalla? Bueno, porque lo cambió absolutamente todo. Le dio la vuelta a la guerra, permitió que el rey francés fuera coronado como debía ser y le dio a Juana su famoso apodo. Su leyenda quedó tan grabada que hasta el día de hoy la ciudad celebra este evento como su momento más importante. Y así llegamos a la gran pregunta que sigue resonando después de tantos siglos. La liberación de Orleans fue una mezcla de muchas cosas. La audacia de Juana, los errores ingleses, un poco de suerte y algo más. Quizás, al final del día, el arma más poderosa en el campo de batalla no fue una espada ni un cañón, sino la convicción de una sola persona que hizo que todo un pueblo volviera a creer.